Juan capítulo 7, versículo 40 hasta el 52, por favor. Freddy tocó hasta el versículo 40 al versículo 44. Avanzaremos hasta el versículo 52, pero una vez más tocando el versículo 40, ¿sí? Entonces, dice el texto, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, Juan 7:40, por favor, Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Algunos no sabían que Cristo era de la casa de David, nacido en Belén de Judea, ¿no? Pero ellos se preguntan, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Galilea, uy, ustedes están mal, ¿no? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de Jesús. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo entonces Nicodemo, ustedes saben, Nicodemo, el que se aparece en Juan capítulo 3. El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron entonces estos religiosos, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Jamás se ha levantado profeta. Hasta ahí la palabra inspirada de nuestro Dios. Muy bien, nosotros vemos aquí que después de que Jesús menciona estas palabras que vimos en el último sermón, no con Freddy, sino antes de que viaje, vimos que Jesús tiene palabras muy difíciles para asimilar, difíciles para digerir para las personas que están oyéndolo. Así que después de esas palabras, lo que vemos aquí en estos textos es una división en respuesta a Jesús, a lo que él había dicho. Versículo 40, miren ustedes, algunos del pueblo dijeron, este verdaderamente es el profeta. Ellos se estaban refiriendo a Deuteronomio 18:15. En Deuteronomio 18:15 está mencionado que Dios iba a levantar un profeta como Moisés. Entonces ellos estaban pensando, aquí está el profeta profetizado, anunciado desde Moisés. Está él es el profeta. Eso es que se hacían referencia cuando dicen que algunos pensaron que este era verdaderamente el profeta. Pero luego en el versículo 41, otros dicen, este es el Cristo, es decir, el Mesías que los judíos estaban esperando por muchísimo tiempo. Luego en el versículo 41 y 42, se ve que otros no estaban entendiendo, no entendían y se preguntan, ¿cómo es posible que él pueda ser el Mesías? Pues creían que él había nacido en Galilea. No sabían que había nacido en Belén. Ni siquiera se les había ocurrido preguntar, a ver, ¿de dónde es? De plano juzgaron y dijeron, este es de Galilea. No sabían que había nacido de Belén. Y qué es más, es de la casa de David. Al menos como para poder rascar la barbilla y decir, interesante, ¿no? Nada de eso, no están haciendo eso. Dice, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, de la aldea de donde era David? Y entonces en los versículos 43 y 44 hay el resumen de esta división
entre las personas. Hubo entonces una división entre el pueblo a causa de Jesús, a causa de él. Algunos querían arrestarlo, algunos querían prenderlo, pero nadie al final lo hizo. Nadie le echó mano. Y así sucedió durante la vida de Jesús en la tierra, amados hermanos. Y sigue sucediendo incluso ahora, donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos en la actualidad, las personas se dividen cuando escuchan a Jesús. Se dividen entre aquellos que verdaderamente lo aceptan como lo que Él es, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y aquellos que lo rechazan abiertamente. Nuestras oraciones deben ser constantes para que en este mismo momento, incluso aquí en la iglesia, muchos que no creen en Cristo como el Hijo de Dios, en el Mesías enviado por Dios, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados para darnos vida y salvación, seguramente hay algunos siquiera que no cree verdaderamente en Cristo. Oremos para que después de escuchar acerca de Jesús, pueda entonces ser movido su corazón por el Espíritu Santo para creer. Es mi deseo que en esta noche tú no estés en el lado equivocado de la división entre aquellos que creen en Cristo y aquellos que no creen, y tú estés en el lado de aquellos que no creen. Es mi deseo, es el deseo de muchos de nosotros que así sea. Pero vemos luego en el versículo 25, los 45, los guardias, estos guardias que habían sido enviados, ¿no es así?, para prender, ¿no? Los sacerdotes, los fariseos habían enviado para que puedan prender, arrestar a nuestro Señor Jesús. Regresan, pero regresan sin Él. Sin Él. Los guardias fueron entonces a los principales sacerdotes y fariseos, quienes les dijeron: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Por qué no trajeron a este Jesús? ¿Por qué no lo traen? Y esto es el eje del texto, el eje central. El versículo 46. Los guardias respondieron: jamás nadie ha hablado como este hombre. Ese es el texto principal aquí. Jamás nadie ha hablado como este hombre. Pero hermanos, de todas las cosas que Jesús podría, de todo lo que Él estaba haciendo, recuerden ustedes que Él había hecho muchos milagros, había estado enseñando, pero principalmente Él había dicho unas palabras muy fuertes, muy difíciles de digerir, versículos anteriores. La multitud está inestable y tal vez entonces estos hombres que vienen con las manos vacías después de ir a arrestar a Jesús, tal vez ellos debieron haber llegado y dicho entonces a los líderes religiosos: es que no pudimos arrestar a Jesús, no Cristo, porque no lo reconocían como Cristo, no pudimos arrestar a Jesús porque si lo arrestamos, la gente se nos levantaba, se hubiera ocasionado un motín, nos hubieran linchado, nos hubiéramos metido en problemas y ustedes también se hubieran metido en problemas. Tal vez yo pude haber dicho eso. Vengo con la mano vacía, veo a la gente que hay muchos que están ahí aceptando las palabras de Cristo, otros que están solo ahí por el morbo, por escuchar nada más, pero de todas maneras sabían muy bien que la multitud estaba presta para moverse en armas. Ustedes entienden, entendemos que el contexto de ese tiempo, pues la gente estaba incómoda con los romanos, incómoda incluso con este sistema que los estaba oprimiendo. Por lo tanto, habían muchos celotes, habían muchos revolucionarios que estaban prontos a buscar que haya un motín. Y entonces estos pudieron haber llegado. Yo pude haber sido uno de ellos y decir: ¿sabes qué? No, está peligroso, mejor hagámoslo en otro momento. Pero no, estos que vienen con las manos vacías después de haber sido enviados a arrestar a Jesús, ellos dijeron algo increíble. La razón que dan para no arrestar a Jesús es: jamás nadie habló como este hombre. ¿Se dan cuenta? No dicen: hemos tenido miedo de la gente, hemos tenido miedo de la multitud. No, dicen: jamás nadie habló como este hombre. Nadie ha hablado como este hombre. Y lo curioso y lo singular en Jesús es que Jesús en el mundo siempre provoca división.
No pienses tú que tu fe en Cristo te va a llevar a la unidad con el mundo. No es así. Nuestra fe en Cristo, el aceptar a Cristo como Señor, como Salvador, como Dios, como el Verbo encarnado, automáticamente te va a poner en una división. Jesús provoca división. Su doctrina misma produce división. Algunos dicen, no enseñes doctrina, la doctrina divide la iglesia. Claro, divide entre ovejas y cabras, pues. Aquellos que no les gusta la doctrina no son ovejas. Jesús mismo divide. Y en esta división que vemos ahora por los fariseos, se está intensificando y el diagnóstico de los fariseos es increíble. Y entonces cuando ellos dan el diagnóstico acerca de Jesús, ellos consideran la visión que están teniendo las personas acerca de Jesús como una visión falsa. Y al momento de hacerlo, ellos cada vez más cavan un hoyo más grande para hundirse en su ceguera. Primero, en el versículo 47 al 48, dicen que los guardias están engañados. Leamos, los fariseos le respondieron a los guardias que vienen con las manos vacías, ¿no? ¿También ustedes han sido engañados? ¿Por qué no lo traen? ¿Ustedes también les han engañado? ¿Acaso alguna autoridad de los fariseos ha creído en él? Le preguntan. Ustedes han sido engañados también. Otros han sido engañados. Esa es la postura que tienen estos fariseos. Si ustedes no lo traen acá es porque ustedes también han sido engañados por este embustero, por este engañador. Aunque los guardias tienen una impresión buena acerca de nuestro Señor Jesús, los fariseos justifican esta impresión que tienen los fariseos, la justifican como un engaño. Pero realmente, ¿quién está engañado? En segundo lugar, mira lo que hacen los fariseos. Diagnostican a estos guardias y los llaman, les dicen, estos están engañados. Y ahora diagnostican a la multitud y les dicen lo siguiente, estas multitudes, mencionando que Cristo es que Jesús es el profeta o Jesús es el Cristo, estas multitudes no conocen la ley. ¿La ley a qué se refiere? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No solamente eso. La ley ya se refería a todo el Antiguo Testamento. Ellos desconocen la ley. Dicen, esta multitud no conoce la ley. Esta multitud está maldita porque no conoce la ley, dicen. Miren este diagnóstico que tienen estos líderes religiosos. Primero, los guardias, ellos están engañados. Segundo, la multitud, ellos están malditos por ignorar las escrituras. Las multitudes están confundidas, dicen. No conocen de Cristo, están malditos. No conocen la ley. Y no conocen la ley y por lo tanto están malditos, ellos dicen. Así que están considerando a la población judía como ignorantes de la ley y se presentan como los que ellos no están malditos. Ellos están reconociendo al falso, ellos no están malditos, ellos cumplen correctamente la ley. Pero una vez más la pregunta, ¿quién está equivocado y quiénes realmente son los malditos aquí? Obviamente ellos. Y aquí entra en escena este personaje que aparece en Juan capítulo 3, Nicodemo. Este hombre religioso que viene a preguntar, ¿qué se requiere para ver el reino de los cielos? Y Jesús lo manda, ¿no? Anda, ve a nacer de nuevo, ¿no? Y él, ¿cómo es eso? Pero al parecer este Nicodemo nació de nuevo en algún momento. Recuerden, Nicodemo era un fariseo. Él había acudido ahí a Jesús haciendo esta pregunta de noche. Tal vez de noche porque tal vez quería ocultarse, pues él tenía un liderazgo muy importante dentro de los fariseos. Pero este Nicodemo ahora les da una advertencia a ellos en el versículo 51. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Este hombre ya está dando muestras de haber nacido de nuevo. Y aunque Nicodemo les está advirtiendo a estos fariseos,
Ahora, el juicio que tienen sus compañeros fariseos para Nicodemo es: este se ha parcializado. Versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Oye, escudriña y ve si de Galilea nunca se ha levantado profeta. No, no se ha levantado profeta de Galilea. Así que estás equivocado, estás parcializado. ¿Qué se te entró a la cabeza? Como si le hubieran dicho. En vez de estos hombres ver la preocupación de su colega Nicodemo y de repente, oye, ¿verdad? Prestémosle atención a este hombre, es un hombre muy importante, es uno de los líderes también aquí de entre nosotros. Prestémosle atención. En vez de prestar atención a la preocupación de Nicodemo y de buscar conocer un poco más las circunstancias o un poco más acerca de quién es Jesús, lo primero que hacen es automáticamente condenan a Cristo y condenan a Nicodemo, condenan a los guardias, condenan a la multitud. Y a Nicodemo, fijándose en Nicodemo, pues piensan que la única razón por la cual Nicodemo pudiera darle oportunidad a Cristo para defenderse es porque Nicodemo también es parte de ese clan de falsos. Eso es lo que están haciendo estos hombres religiosos. Así que para ellos, para estos religiosos, los oficiales están cegados por el engaño, la multitud está cegada por la maldición, pero ahora Nicodemo está cegado por su parcialidad. Están cegados. Pero interesantemente, el apóstol Juan, el último de los apóstoles vivos, escribe y nos deja bien claro, quiere que veamos que la situación aquí en realidad se ha invertido por completo. Todas estas acusaciones lo que van a hacer es demostrar que los fariseos son los verdaderos engañados. Los fariseos son los verdaderos malditos. Y que los fariseos son los verdaderos parcializados, en vez de abrir su corazón para observar. Hermanos, ¿saben? Para conocer la verdad necesitamos poner el corazón en neutro, hermanos. Al menos pararnos y luego ponernos en neutro y comenzar a observar. ¿No es así? Así es como llegamos a la verdad. Bueno, el método científico sigue algo semejante. Quiere conocer un evento, si es real o no es real, y lo va a reproducir mientras sea reproducible. Pues lo que hace es, tiene ciertas hipótesis así respecto a un fenómeno, a un evento, y entonces se pone ahí y comienza a analizarlas, a dar unas hipótesis, y dentro de esas hipótesis luego comienza la experimentación, y en ese proceso de experimentar está observando a ver cuál es correcto, qué no es correcto, qué sí es correcto, y luego tienen sus conclusiones. Pero para encontrar la verdad hay que ponernos en neutro e investigar. Estos hombres no están haciendo eso. Estos hombres están llamando a las personas engañados, están llamando a las personas malditas y están diciéndole a Nicodemo que él está parcializado, cuando en realidad son ellos. Y Juan quiere que veamos claramente que son ellos quienes están engañados, son ellos quienes están malditos y son ellos quienes están parcializados. Y en el centro de esta división que está habiendo entre la multitud, entre las personas, respecto a Cristo, en el centro de toda esta división y condenación que están haciendo a Jesús, encontramos las palabras: jamás nadie ha hablado como este hombre. ¿Qué es lo que busca el apóstol Juan para ponernos estas palabras? Él quiere que veamos que la singularidad de Jesús en el mundo es que Él es causa de divisiones constantemente. No pensemos que Jesús trae unidad. No es así. No es así. Jesús es causa notable de división. Bueno, Jesús mismo ya lo había mostrado. Cuando Él nació, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Él nace y el anciano Simeón logra verlo, ¿se acuerdan ustedes ahí? En Lucas 2:34 dice lo siguiente: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, a la madre de Jesús: he aquí
mencionando a Jesús, bebé, recién nacido, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, le dice a ella, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No, Jesús no está naciendo, no ha nacido para que traiga unidad. Jesús ha nacido para traer división. Es hermoso, hermanos, cómo es que el cristianismo jamás te pinta, te levanta como la gaseosa, ¿no? Sírveme, yo de pequeño, ¿no? Sírveme. Como no me querían dar mucho, lo servían de alto. No sé si ustedes, pero yo de pequeño, al menos por los 85, 86, 87, tomar gaseosa, hermanos, era lo máximo. Ahora gaseosa lo encontramos por todo, hasta de 3 litros, ¿no? Y al 3x1, o a 3x2. Pero en el pasado las gaseosas no eran tanto así. Tomar gaseosa era casi un lujo. Y no me querían invitar, por lo tanto me servían de alto. El vaso llenecito, y yo feliz un día me voy lleno con el vaso y al final abajo estaba. Jamás el cristianismo se ha vendido con espuma, nunca. El cristianismo siempre que ha sido predicado bíblicamente se muestra tal cual es la realidad, sin adornos, sin mentiras. Y cuando Cristo nace, Simeón, aquí este anciano, claramente dice, Él ha nacido para traer división, no para traer unidad. División entre aquellos que aman la verdad y los que aman la mentira. División entre aquellos que aman la gloria de Dios, van a buscar la gloria de Dios, y aquellos que van a buscar su propia gloria. No pensemos que Jesús ha venido para unirnos a todos y a bacho y becho para todos. No, no es así. Su palabra, justamente su palabra es la que trajo divisiones, y muchas divisiones en esta iglesia. Muchos salieron de aquí para formar sus propias iglesias porque no amaban su palabra. Y no solamente lo dijo Simón, aquí este anciano, al ver a Jesús nacido, sino que el mismo Señor Jesús confirma esta realidad en Mateo 10:34. Él dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino he venido para traer espada. No se vende el cristianismo con espuma, con adornos falsos, mentirosos. No se vende así. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí lo hallará. Pero recordemos otra vez el versículo 34. No ha venido a traer paz, sino espada. No ha venido a traer unidad, sino disensión. Al hombre contra su padre. ¡Wow! Ahora, no estamos hablando de que un creyente fiel y verdadero se va a poner en contra de su padre, un creyente fiel y verdadero. No es eso. Pero sí va a haber división en el sentido de que si el padre o el hijo no acepta a Cristo como hijo de Dios, como el Dios y Salvador, nuestra lealtad como creyentes va a estar por Cristo antes que por la misma familia. Y Jesús lo muestra claramente. No te dice, no, tú y tu papá y tu mamá se van a abachar y se van a dar a bacho y becho siempre. No hace eso. Y eso es lo que precisamente vemos en este texto. Lo singular en Cristo es que Él causó división. Y entonces vienen estos guardias y dicen, jamás nadie ha hablado como este hombre. ¿Qué pensaban estos hombres al decir estas palabras? ¿Qué pasa por nuestras mentes al oír estas palabras de estos guardias? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué estos hombres dicen, este hombre ha hablado como nunca antes ha hablado?
Pensemos, ¿a qué se refieren estos personajes? ¿A qué se refieren? Pensemos, ¿a qué se están refiriendo? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando escuchamos o cuando leemos que estos hombres dicen, nadie ha hablado como este hombre, con una autoridad como nadie más ha hablado? ¿Qué cosas ha hablado Jesús? Es una pregunta necesaria. ¿Qué es lo que Jesús había dicho para que estos escuchen y queden completamente asombrados, impresionados? Y asombrados de la manera en cómo él habló. Bueno, lo último que Jesús había dicho, antes de que ellos regresaran con las manos vacías ante los fariseos, está en el versículo 37. Retrocedamos, demos unos cuantos pasos más atrás. Versículo 37 y 38. Escuchen lo que dice. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, ¡guau! Dios mío. Esa es una afirmación impresionante. Nadie puede hacer eso en el universo, a no ser que sea Dios. Por más buen líder que pueda ser alguien en la tierra, por más que haya sido el mismísimo Moisés, o el rey David, o Salomón, o el apóstol Pablo, nadie puede decir, vengan a mí y beban de mí. No, esto solamente lo hizo Cristo. En ninguna religión tú encuentras que sus personajes principales, que el centro de su religión, el personaje centro de su religión, venga y diga, vengan a mí, tienen sed, vengan, bébanme. ¿Tienen hambre? Cómanme. No, nadie ha dicho eso. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, dice el 38, de su interior correrán ríos de agua viva. Tan solamente por creer en él, de su interior fluirían ríos de agua viva. ¿A quién se le ha ocurrido decir esas palabras? Déjame decirte que solamente a Cristo. A nadie más. Y entonces estos hombres están impresionados. Dios mío, ¿cómo habla? Porque todo centro, la centralidad para la adoración, el poner los ojos está, Jesús lo dirige solamente a Él. ¿Qué clase de ser humano puede hablar así? Ven a mí y beben. Y si lo haces, de tu interior fluirán ríos de agua viva, van a correr por tu corazón. ¿A quién se le ocurre decir eso? O está loco, o es cierto. No hay más. O es un farsante, o es un alucinado, un orate, un díscolo, como le llames, un fuera de sí, un paciente de algún manicomio, o verdaderamente es Dios. Así que Juan quiere que tengamos presente algo muy importante cuando leemos de estos hombres que dicen, jamás nadie habló como este hombre. Que veamos que este no es cualquiera. Este no es un simple hombre. No deja de ser hombre. Niega la humanidad de Jesús y estás perdido. Niega la deidad de Jesús y estás perdido. Es verdaderamente hombre. Es verdaderamente Dios, claro que sí. Juan ya nos lo mostró en Juan al iniciar su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este verbo es Dios y luego el verbo se encarnó y habitó entre nosotros y fue rechazado. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Está refiriéndose a Cristo. Juan ya nos dejó claro que este es Dios, pero también a través de los otros evangelios y este mismo se nos muestra que también Jesús es hombre. Pero qué impresionantes palabras las de este Jesús. Y me gustaría que veamos algunas de las afirmaciones que Jesús hizo acerca de él mismo. Algunos, no muchos. Por ejemplo, Juan 13:19. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de él mismo? Que al final hizo que las personas sigan dividiéndose y sigan rechazándolo muchos. Bueno, Juan 13:19, él dijo, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para cuando suceda, creáis que yo soy, dice. Impresionantes palabras. Jesús afirma y dice, yo soy. ¿Te suenan esas palabras? Cuando Dios se le presenta a Moisés a través de esta teofanía en la zarza ardiente,
Y cuando pregunte y Dios lo llama a través desde la zarza ardiente, lo llama para que vaya en Faraón y le diga al Faraón que libera al pueblo de Israel, porque tenía que el pueblo de Israel salir a adorar al desierto. Él dice, pero está bien, o sea, yo voy a ir a Faraón y él me va a preguntar, y incluso voy a ir al pueblo y ellos me van a preguntar, ¿quién te está enviando? Y Dios ahí les dice en Éxodo capítulo 3, yo soy el que soy. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunta Moisés. Y Dios le dice, este es mi nombre, yo soy. Y viene Jesús y en Juan 13:19 dice, yo soy. Increíble. Jesús afirma ser Dios. Jesús les está diciendo, yo les digo el futuro para mostrarles que yo soy la encarnación de Yahvé, o del yo soy del Antiguo Testamento. Y se identifica con el Dios de Éxodo 3:14. O como dice en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. O yo y el Padre uno somos. No era de la U, ¿ya ves? El Padre y yo uno somos. O sea, uno, de uno, por favor, ¿sí? Estoy bromeando con esto de la U. Él afirmó ser Dios, hermanos. 2. Él constantemente mostró, y especialmente en Juan 8:58, cuando dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este yo soy, este Dios, es antes que Abraham. Este yo soy, este Dios, Jesús, Dios, existe o es desde antes de Abraham. Él existe desde antes de nacer. Increíble, porque tú no existes desde antes de haber sido concebido. Cuando te preguntan, ¿dónde estabas tú antes de que tu mamá y tu papá se juntaron y esto? ¿Dónde estabas? En la mente de Dios. Pero no existía, tu cuerpo no existía, tú como persona mismo no existías. Pero Jesús dice, antes de Abraham, antes de incluso yo mismo nacer, yo existí o yo existo, yo soy. Él es Yahweh o Yahvé, el gran yo soy. Pero también Él afirma no solamente su existencia antes de su nacimiento, no solamente afirma su eternidad incluso en el pasado, sino que Él también afirma que Él fue enviado y ha venido a morir como el gran pastor de nuestras almas, que vino a morir para entregar su vida por las ovejas. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida como pastor, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor y Él ha dado su vida por las ovejas. ¿Cómo lo hizo? En una cruz, muriendo por nuestros pecados. Pero también nuestro Señor Jesús afirmó ser el único camino a Dios. Tú no puedes acercarte a Dios a través de Jesús. Y Él lo dijo en Juan 8:12 o Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Intenta acercarte a Cristo a Dios a través de tus obras. Intenta acercarte a Dios a través de María. Intenta acercarte a Dios a través de cualquier medio, a través de ti mismo y estás perdido. Nadie puede tener comunión con el Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Cristo. Él afirma eso de manera categórica. Claro que es un hombre que habla con autoridad. Nadie puede decir esto. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz. Y si nosotros no creemos en Él, dice entonces que permanecemos en tinieblas. Aquel que no cree en Cristo como realmente, que no cree en lo que Él es, está en tinieblas. Está en condenación. Pero también estos hombres
tienen en mente las palabras de Jesús. Cuando Él dice en Juan 6:35, Jesús hablando, yo soy el pan de vida. Yo no pudiera decir eso. Yo soy el panetón, de repente diría, ¿no? Tomar en cuenta la forma. Pero Jesús no se refiere aquí a comida, se refiere al alimento espiritual que es Él. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no va a tener hambre jamás. El que en mí cree no va a tener sed jamás. Juan 6:35. Juan 4:14. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Quién puede decir estas palabras? Claro que está hablando con autoridad. Nadie, nunca en su vida, nadie en toda la historia de la humanidad o del universo ha hablado de esta manera. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo único que, hermanos, que yo puedo hacer es decir, Él es el que tiene vida. Yo no puedo venir a decirle, yo soy el que te da vida, como muchos tal vez tontamente se atribuyen. Si no tienes mi cobertura, te vas a secar. No, tonterías. Ningún predicador puede fijar la atención de los oyentes a sí mismo. Pero este predicador es diferente. Él sí fija la atención sobre él mismo, diciendo, soy el agua de vida, soy el pan de vida. Cómanme y no van a tener hambre. Crean en mí y no van a tener sed jamás. Pero también afirma que, ¿sabes qué? Ni siquiera puedes parpadear si no fuera por Él. No puedes hacer absolutamente nada sin Él. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y luego avanzamos al versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. No puedes hacer absolutamente nada sin Él. Mucho menos acercarte a Dios. ¿Quién ha dicho estas palabras? Ahora pensemos, estos guardias han escuchado ya mucho de Jesús y están completamente asombrados. Pero más adelante van a seguir escuchando más cosas acerca de Jesús. En Juan 11:25, vean ustedes, ahora Jesús afirma ser el que resucita a las personas de entre los muertos al final de toda la historia. En ese evento escatológico final, Él dice, yo los voy a resucitar. ¿Quién tiene el poder de resucitar a alguien? Nadie. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí nunca, aunque muera, al final vivirá. Porque esta es la voluntad del Padre, dice Juan 6:40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré al final en los eventos escatológicos, en el día postrero, yo lo resucitaré. ¿Quién puede decir que puede resucitar a alguien? ¿Tú lo puedes hacer? Una vez uno de mis perritos, bueno, la Sasá, ustedes se acuerdan de Sasá, una perra inmensa, había parido creo que 11 cachorros. Vendiendo uno de ellos me fui a Chile. Pero uno de ellos estaba mal y estaba muriéndose. Y yo no quería que se me muera ni uno, pues, mis cachorritos, ¿no? Y comencé, qué respiración, un poco apretándole su pechito, y de lo que estaba muriéndose como que comenzó a vivir de nuevo. No me duró mucho, hermanos, igual murió. No puedo darle vida a nadie. Los doctores sí, con reanimación, ahí con RPC o RCP o RPC, no me acuerdo. No es red privada, claro, por si acaso. Una reanimación cardiopulmonar, ya, creo que es eso.
bueno, un electroshock y lo que sea, de repente el corazón puede volver a latir, los impulsos nerviosos en el corazón pueden volver, ¿no? Pero en realidad quien da vida solamente y quien resucita de entre los muertos es Cristo. Y Él dice, yo hago eso, nadie más lo puede hacer. Y por último, porque hay mucho más, que Él afirma, mucho más, Juan 17, 24. Él dice, Padre, quiero que aquellos que me has dado, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo afirma ser la gloria suprema que nos va a satisfacer para siempre en el siglo venidero. Nosotros tontamente buscamos satisfacción en este mundo. ¿Te has percatado que cómo es que le tememos a la muerte? Una enfermedad, ay mamacita, la pelona viene. Un anciano de 100 años tal vez, si no está cansado ya de vivir, todavía quiere aferrarse a este mundo. Y a veces pensamos y oramos para que el Señor lo sane. No está mal que oremos, pero ya con 100 años puede unos días más soportar, vivir, pero sabemos que va a morir, eventualmente va a morir. Nos aferramos con uñas y dientes a este mundo, pero Él afirma ser lo único que puede satisfacer nuestro corazón y comienza a hacerlo desde ahora y al final, en el siglo venidero, Él nos va a satisfacer plenamente y para siempre. Y el apóstol Juan nos muestra eso. En los otros evangelios podemos encontrar más afirmaciones acerca de Jesús, pero Juan nos muestra estas afirmaciones acerca de Cristo, que Él mismo hace acerca de Él mismo. En los otros evangelios encontramos cómo es que Él perdona pecados. Él es el único que cumplió toda la ley, nadie más lo ha hecho. Pero estos personajes dicen, nadie habló como este hombre, jamás nadie ha hecho esto. Yo no sé si usted ha leído a C.S. Lewis o C.S. Lewis, un apologista muy conocido, el autor de Crónicas de Narnia, si usted ha visto la película, una hermosa película. Pero C.S. Lewis dijo, ¿saben? Yo no estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, dijo. No estoy dispuesto a hacerlo. Hermanos, los libros de Lewis son maravillosos, ¿eh? Hermosos. Pero él dice, yo no estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un maestro moral. Si a mí me presentan a Jesús como un gran maestro, como un gran profeta, no. Yo no puedo aceptar a Jesús como un simple, o como un, ni siquiera simple, como un gran maestro moral. Si no acepto la afirmación de que Él es Dios. No podemos nosotros quedarnos con Jesús como un gran profeta. No podemos nosotros quedarnos con Jesús como que, hoy sí, lindas palabras las de Jesús, un excelente maestro, respetémoslo. No podemos hacer eso. O es Dios o no lo es, punto. O es el Hijo de Dios o Jesús es un loco o algo peor que eso. Alguien gestado en el infierno, porque alguien que diga ser Dios y no lo es, no puede venir de Dios. No puedes hacer eso. Pudiéramos escupirle, mofarnos de Él, pero llamarlo Dios es algo que solamente los corazones nacidos de nuevo pueden hacerlo. Jesús habló como nadie en el universo habló, hermanos, centrando la atención hacia sí mismo. Y eso es lo que hace que estos hombres estén divididos. No, es un loco, es un engañador, están malditos, rechazan su deidad. No puede ser Jesús un buen maestro si no era Dios, porque si no era Dios, entonces no era bueno, por más que haya enseñado muy bonito.
En el 2014, ustedes, no sé si algunos se acuerdan, 2004 hubo unos atentados en Madrid. Unos yihadistas, creo, gestaron atentados terroristas, si mal no recuerdo, no sé si era en Afganistán, Pakistán, pero pusieron bombas en varios trenes de Madrid y los explotaron. En 2005 le hicieron una entrevista a Bono, usted debe recordar a Bono. Está la entrevista, hay un libro que incluso se escribió respecto a esa entrevista, o unas crónicas que se hizo respecto a esa entrevista. Se lo puede buscar en la internet. Bono, pues inglés igual que Luis. Aparentemente Bono leyó a Luis acerca de que no se debe aceptar a Jesús como un simple profeta o un buen maestro. Y entonces, después de estos atentados en Madrid del 2004, el 2005, le hacen la entrevista a un periodista. Y cuando este periodista, sugiere el tema de que estos atentados terroristas fueron causados debido al fanatismo por la religión, Bono lo que hace es desviar esa conversación y comienza a hablar del cristianismo y la gracia. Entonces, este personaje o este periodista, extraño, ¿no? ¿Cómo es posible? No, en realidad es la religión la que está causando tanto daño al mundo. Miren ustedes, son extremistas musulmanes atacando a cristianos. La guerra está en esto, enfocados entre fanáticos cristianos y fanáticos musulmanes. Y Bono entonces le responde a este periodista, Michka Asayas se llama, ¿no? No son nuestras propias buenas obras las que nos llevan a las puertas del cielo, le dice Bono. No son nuestras buenas obras. Y entonces él responde, y se los leo. Una esperanza, dice el periodista, una esperanza tan grande es maravillosa, aunque roza la locura, en mi opinión, dice el periodista. Usted lo puede encontrar tal cual escrito ahí en la internet. Cristo ocupa un lugar entre los grandes pensadores del mundo, dice este periodista. Pero hijo de Dios, no es una exageración, dice esta mujer, o este periodista a Bono. Recuerden Bono, los que somos muy antiguos, es de YouTube, ¿no? De U2 en español, este cantante británico. Y la respuesta de Bono es realmente notable, hermanos. Y reitera el mismo punto que Luis había tomado en su libro Cristianismo. Y dice, no es descabellada en realidad esta charla acerca de Jesús como Hijo de Dios. Y él dice, no me parece descabellado, cito textualmente. Mira la respuesta secular a la historia de Cristo, siempre es así, dice Bono. Fue un gran profeta. Obviamente un tipo muy interesante que tenía mucho que decir, similar a otros grandes profetas, eso es lo que dice el mundo, como Elías, Mahoma, Buda o Confucio. Pero en realidad Cristo no te permite eso, dice Bono. No te deja escapar de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque Cristo dice, no, yo no soy un gran profeta, no digo que sea maestro, dice Jesús, no me llames maestro. No digo que sea profeta, no me llames profeta. Digo, soy el Mesías. Digo, soy el Dios encarnado. Y la gente dice, no, por favor, solo sé un profeta, podemos aceptar un profeta. Es un poco excéntrico, sí, pero podemos aceptar un profeta. Ya hemos tenido a Juan el Bautista, dice Bono. Es como si Cristo estuviera hablando, ¿no? Que Jesús diría, ya tenemos a Juan el Bautista comiendo langostas y miel silvestre, podemos con eso. Pero no menciones la palabra que empieza con M. Mesías, no, Mesías no aceptamos. Que sea un profeta, un gran maestro, porque si no te vamos a crucificar. Eso es lo que le dice el mundo a Cristo. Y él dice, no. Cristo, hablando a través como si fuera Cristo, sé que esperan que yo vuelva con un ejército militar y los libere de este mundo opresor, de este sistema político opresor. Pero en realidad yo no soy eso, yo soy el Mesías.
diría Cristo. Hermanos, obviamente Bono ha leído a Lewis. No estoy diciendo que Bono sea creyente. No lo estoy diciendo. Si nace de nuevo, si se arrepiente de sus pecados, obviamente, creyente. Pero si no, no. Se fue más por el catolicismo, si mal no recuerdo. Y entonces la gente comienza a observar a Bono y dice, este hombre está hablando locuras. ¿Cómo va a decir que Cristo es realmente Dios? Ese es el punto, hermanos. O tomas a Cristo como Dios mismo, o tomas a Cristo como alguien que solamente dijo palabras hermosas. Nada más. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Realmente sabes que este hombre que dijo estas palabras como nadie más en el mundo ha dicho, es verdaderamente Dios? ¿O es que lo tomas, qué bonitas palabras? Nada más. Si es que es así, no es solamente un maestro. Tienes que estar convencido de que realmente Cristo es Dios. Los oficiales escuchan a Jesús hablar todas estas cosas y dicen, jamás nadie ha hablado como este hombre. ¿Y qué palabras dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, creer en Jesús significa más que estar convencido de que es Dios. ¿Por qué? Porque Satanás está convencido de que Jesús es Dios y no es salvo. Pero creer en Jesús significa acudir a Jesús para beber de Él. Y al beber de Él y comer de Él tenemos vida eterna. Debemos acudir a Jesús como nuestro mayor tesoro, como el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. El agua que verdaderamente calma nuestra sed, sacia nuestra sed, como el pan que verdaderamente calma el hambre. Hermanos, los vicios y las desviaciones como seres humanos que tenemos son producto de una sed y un hambre que no puede ser llenado si no es a través de Cristo. El lesbianismo, el homosexualismo, la drogadicción, la pornografía, es producto de ese hambre incesante que el ser humano tiene, que no lo puede llenar con nada, sino solamente con Dios. Él es el único que puede saciar nuestra hambre, nuestra sed, y Él nos invita y nos dice, vengan a mí, beban, vengan a mí y coman el cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Nadie más habló como Él. Él es sincero. Él nos dijo claramente quién es Él. Pero no lo dejes ahí. Bebe de Él. Come de Él. Confía en Él. Y entonces tendrás vida eterna y saciedad para tu alma por siempre. Pongámonos de pie. Si Jesús solamente es un gran maestro y te agradan sus palabras como maestro, déjame decirte que estás condenado. O comes y bebes de Él y tienes vida eterna, o no tienes nada. Nadie habló como Él. Oye sus palabras, aliméntate de Él. ¿Qué significa eso? Cree con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser.